Abrimos el turno de los grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, don José Manuel Caballero. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, empezar saludando a los trabajadores del Servicio de Ambulancias de Castilla-La Mancha que nos acompañan en la tribuna de las Cortes y también a otros que no han podido acceder hacia esta tribuna y están en las dependencias del Grupo Socialista. Señor consejero, en lo único en lo que estamos de acuerdo de su intervención es en que tenemos magníficas instalaciones, estupenda infraestructura sanitaria y, desde luego, unos fenomenales profesionales de la sanidad, entre los que incluyo a los conductores y a los técnicos de las ambulancias de Castilla-La Mancha. En los demás, señor consejero, no podemos en ningún caso estar de acuerdo. Pero es más, yo tenía la duda de si usted, en concreto, como miembro de este Gobierno y el conjunto del Gobierno, vivía en la realidad de Castilla-La Mancha. Y ahora, hoy, estoy convencido de que no, de que ustedes viven en un submundo distinto del que vivimos el resto de castellanomanchegos. Y hablando del transporte sanitario terrestre en Castilla-La Mancha, no haya hecho ni una sola referencia a los conflictos que se están viviendo desde hace unos meses en este sector y que, desde luego, afectan gravemente a la calidad del servicio que se presta en nuestra comunidad autónoma desde que ustedes gobiernan. Parece mentira, señor consejero, que hablando hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, representación de la soberanía popular, de los problemas de los ciudadanos de nuestra región, usted hable de los vehículos, hable de los aparatos sanitarios, pero no hable de los profesionales, no hable de los trabajadores que hoy se han manifestado aquí en Toledo para reivindicar dignidad y cumplimiento de los derechos laborales. El transporte sanitario terrestre es fundamental en Castilla-La Mancha. Lo es en cualquier comunidad autónoma y en cualquier país. Es un recurso más de los muchos de los que dispone el sistema sanitario para ofrecer una buena calidad de vida, en definitiva, para salvar vidas. Ahora planteamos este debate y se lo quiero decir con absoluta sinceridad. Lo traigo a estas Cortes con el único afán de llamar su atención sobre un problema por el que están atravesando un buen número de trabajadores en Castilla-La Mancha y, desde luego, para intentar prevenir, corregir un problema que, si no se pone remedio, va a deteriorar sensiblemente el servicio de transporte sanitario terrestre en Castilla-La Mancha. Porque lo cierto, señor consejero, es que hasta la fecha usted, como máximo responsable de la sanidad de Castilla-La Mancha, y el resto de los miembros del Gobierno han hecho una dejadez absoluta de sus responsabilidades, de sus obligaciones en relación con este asunto. Y el deterioro que se está produciendo, que se viene produciendo ya desde hace algunos meses, pero especialmente en los 2 últimos meses, es absolutamente irreversible. Mire, el sistema al que usted ha criticado con el ánimo de atacar al anterior Gobierno, porque ese es su único discurso, lo mal que lo hacían los anteriores, lo mal que se lo hemos dejado, lo difícil que lo tienen por la responsabilidad de los otros. Pero ustedes no asumen ninguna responsabilidad. Pero lo cierto es que si usted se hubiera molestado en hablar con los trabajadores del servicio de transporte terrestre, de las ambulancias, incluso de hablar con los empresarios, le habrían dicho que el modelo en Castilla-La Mancha era un modelo a imitar, que era un ejemplo en el resto de regiones de nuestro país, que los trabajadores en esta comunidad autónoma eran de los más cualificados de toda España, con el mayor número de titulaciones, que desde luego tenían las remuneraciones dentro de la media alta de todos los profesionales del sector. Y, en definitiva, que teníamos a la gente, que teníamos, digo en pasado porque los estamos perdiendo, a la gente más cualificada al frente de las ambulancias. Y eso era gracias a los propios trabajadores, desde luego también a las empresas, pero también, fundamentalmente, a un Gobierno que cumplía con sus obligaciones, a unos responsables políticos del SESCAN y de la Consejería de Sanidad, que cuando surgían conflictos laborales, que es lógico que surjan en todo tipo de empresas, intervenían, actuaban inmediatamente, no hacían dejadez de funciones y, si era necesario, utilizaban su función coordinadora, inspectora, incluso sancionadora, si diera lugar. Hoy ocurre todo lo contrario. El Gobierno de Castilla-La Mancha y los responsables del SESCAN miran para otro lado. Los dirigentes políticos de este Gobierno dicen que los despidos de trabajadores, de más de 150 trabajadores en el dispositivo de transporte sanitario terrestre de Castilla-La Mancha, más de 150 están en la calle ya en estos momentos y otros tantos están en puertas de irse a la calle, señor consejero. Y
Los responsables políticos del Gobierno lo único que dicen es que esto es un conflicto entre la empresa y los trabajadores, como si nada tuvieran que ver, como si esto fuera un servicio que se presta libremente, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna competencia, sin ninguna vinculación con el servicio de salud de nuestra comunidad. Lo cierto es que el sistema de transporte sanitario terrestre funcionó muy bien durante todos estos años en nuestra comunidad. Vaya usted a las hemerotecas, señor Echaniz. Vaya usted a las hemerotecas, métase en Google y busque conflictos en el sector de las ambulancias en años anteriores. No, los conflictos llegan con ustedes. Con su llegada al Gobierno, señor Echaniz, y con su nombramiento de consejero, empiezan todos los conflictos en el sector de las ambulancias. Porque lo primero que hacen es dejar de pagar la nómina a las empresas y, a su vez, dejar de pagar la nómina a los trabajadores. Esto es así, señor consejero, porque saben que el anterior Gobierno dejó pagada a las empresas hasta el mes de abril. Los problemas empezaron con ustedes, porque hicieron igual que con las farmacias, estuvieron 5 meses sin pagar a las empresas. Lo sabe usted muy bien, se ríe porque le hace mucha gracia, pero a los trabajadores que no cobraban no les hace ninguna gracia. Yo entiendo que a ustedes les hace gracia, pero a los trabajadores, señor Echaniz, no les hace ninguna gracia. Y el problema gordo, el que tenemos en este momento, el que se va a cargar el modelo y el sistema tan positivo y tan bueno que teníamos en esta región, empieza con el nuevo concurso. Y yo no cuestiono que el concurso haya sido plenamente legal, que las empresas reunieran todos los requisitos en el momento en el que presentaron sus propuestas, en definitiva, que todo se haya hecho bien. No lo cuestiono, de momento no lo cuestiono. Pero lo que es evidente es que la prestación del servicio desde el 1 de diciembre, que es cuando tienen la responsabilidad las nuevas adjudicatarias, está siendo un absoluto desastre. Un absoluto desastre, señor consejero. Y le voy a hablar de lo que mejor conozco, porque es mi provincia, la de Ciudad Real. Miren, el 1 de diciembre una nueva empresa se hace cargo del transporte sanitario terrestre en lo que llamamos urgente. Y asume una serie de trabajadores que venían prestando ya los servicios, en algunos casos desde hace 20 años, señor consejero, desde hace 20 años. ¿Y sabe lo que hace? Que el 1 de diciembre los da de alta y los pone a trabajar en el dispositivo, y el 20 de diciembre los despide y los echa a la calle. Y se los tratan peor que a perros. Permítame que se lo diga así, peor que a perros han tratado a los trabajadores del servicio de las ambulancias urgentes en la provincia de Ciudad Real y también en otras provincias. Mandándoles un burofax a las 12 de la noche, diciéndoles 20 días después de haberse incorporado a la empresa nueva, después de 20 años, en algunos casos, de 10 en otros, que ya no trabajan en esa empresa, que han dejado de prestar sus servicios. Y no se les reconoce la antigüedad, ni desde luego la indemnización a que tendría derecho, incluso con su reforma laboral. Ni siquiera se les reconoce la indemnización a la que tendrían derecho con su reforma laboral. Es más, durante un momento, durante un tiempo, durante un periodo, tienen hasta dificultades para que se les reconozca el derecho al desempleo, porque la nueva empresa dice que no se subroga y que nada tiene que ver con esos trabajadores y que lo único que les reconoce son los 20 días que han prestado los servicios en la misma. Y eso se hace con su silencio cómplice, señor consejero, o con el desprecio de los responsables políticos de turno a los que los medios de comunicación les preguntaron sobre este conflicto, diciendo, ese es un problema entre trabajadores y empresas. Nada tiene que ver la Junta, nada tiene que ver el SESCAN. Y lo cierto es que desde ese momento, en Castilla-La Mancha, las empresas, señor consejero, con su silencio cómplice, ni cumplen el pliego de cláusulas administrativas por el que fueron adjudicatarias del servicio, ni cumplen el pliego de prescripciones técnicas por el que fueron adjudicatarias del servicio, ni están de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia laboral, ni desde luego con la normativa en materia de higiene y seguridad en el trabajo, ni, por supuesto, cumplen, eso ya es una osadía, con el convenio colectivo del sector de transporte de enfermos y accidentes en ambulancia, y desde luego no cumplen ni con el sentido común. ¿Sabe usted, señor consejero, que hay lugares de esta región en estos momentos donde el dispositivo compuesto por 2 personas trabaja 24 horas sí, 24 horas no, 24 horas sí, 24 horas no, así un día tras otro, un día tras otro? ¿Usted sabe eso? ¿Que eso está ocurriendo? Cuando lo normal y lo que venía ocurriendo en esta región era que se trabajaba un día 24 horas y se descansaban 3. Y así sucesivamente. Y esta es la realidad. Y en estos momentos los dispositivos que contaban con 5 equipos de personas cuentan con 2.
Con 2 nada más, señor consejero. Y usted ahora aquí pretende ponerse medallas, diciendo que ha conseguido ahorrar no sé cuántos millones de euros, que por otra parte no es cierto, y en todo caso lo ha hecho con cargo a la calidad del servicio que se prestaba, porque, oiga, usted dice aquí que han suprimido el coste en los taxis y que ahora lo llevan en las ambulancias y que se ha ahorrado 6 millones de euros. Oiga, usted sabe bien, o lo debería saber porque es el consejero, qué es lo que dicen los presidentes de las asociaciones de enfermos renales. Sí, sí, se ríe usted, le hace mucha gracia, pero ellos dicen que preferían el servicio de taxi. O sea, que no es a costa de nada. Ustedes ahorran a costa de calidad asistencial, señor consejero. Mire, se lo digo sinceramente otra vez. Si usted hubiera venido a estas Cortes y hubiera dicho, he convocado el concurso del transporte sanitario terrestre, lo he sacado en 11 millones de euros menos anualmente que el anterior. Imagínese, 25 dice usted, pues 25. Y además he conseguido que haya más ambulancias. Falso, hay menos ambulancias en estos momentos. Sí, sí, usted sabe que hay menos ambulancias. Usted ha dicho que se ha puesto una azuqueca, y es verdad, y yo me alegro y le felicito por ello, pero usted no ha dicho que se ha quitado la de secundarios de Tomelloso, que se ha quitado la de secundarios de Manzanares, que se ha puesto a mitad de jornada la ambulancia de Villarrubia. Usted eso no lo dice. Como no dice que antes trabajaban 4,5 trabajadores por cada ambulancia y ahora si llegan a 2 o 2,5 ya es mucho. Esa es la realidad. Pero si usted hubiera venido aquí, que es lo que hace un buen político, un político eficaz, y hubiera dicho, yo he conseguido ahorrar 10, 15, 20, 25 millones de euros, y oiga, hemos contratado a otros 200 técnicos sanitarios, y hemos contratado 20 ambulancias más, nosotros le aplaudiríamos, pero es muy fácil. Con los sufrimientos de otros, yo me pongo medallas. Pero ¿dónde está su medalla, señor consejero? Si usted ha conseguido bajar el precio y quien lo está pagando son los trabajadores y los usuarios. Un 22%, un 25% es lo que dice usted que se ha ahorrado de un concurso a otro. ¿Usted sabe cuál es la propuesta de descuelgue que han hecho ahora las empresas del sector a los trabajadores? ¿Lo sabe? ¿Ha tenido curiosidad por enterarse? Yo tengo aquí el documento de la empresa, de una de las empresas a las que se van a adherir las demás. Un 22% con carácter lineal, por todos los conceptos, quieren bajar a los trabajadores de las ambulancias. ¿Qué le parecería a usted, señor consejero? A la señora Cospedal ya sabemos que le da igual porque luego se lo pagan en el Partido Popular. Pero ¿a usted qué le parecería que le bajaran el 22%? ¿Qué le parecería, señor consejero, que le bajaran el 22% de su sueldo de 3.500 euros? No de 1.300 euros que cobran esos señores, señor consejero. No de 1.300 euros. ¿Qué le parecería a usted? Oiga, es que esto es la trampa. Y a esos despidos de 150 más otros tantos, en los próximos días hay que sumar una propuesta de reducción de la nómina de los trabajadores de media de un 22% para todos. O sea que, ¿dónde está su eficacia como responsable político? ¿Dónde está su capacidad eficiente como responsable político? Oiga, puestos a reducir, lo podría haber reducido, ¿no? 25 millones. Señor Caballero, 50, termino ya, señora presidenta. Termino ya. 50 millones podría haber reducido usted. En lugar de que les bajen un 22, que les bajen un 50 a los trabajadores. Si hoy, en su mentalidad, la gente está muy necesitada y cualquiera estaría dispuesto a trabajar por lo que le paguen. Si esa es su mentalidad, si yo entiendo que eso es lo que ustedes piensan, que la gente está desesperada y está dispuesta a trabajar por cualquier cosa, a cualquier precio. Pero esta no es la situación. Esto no es el modelo de transporte sanitario que los socialistas queremos para Castilla-La Mancha. Usted puede ahora decir que si dejamos, que si hicimos, que si no sé qué, que si era un caos. No, no. Lo que es un caos es ahora, señor consejero. Ahora es un caos todo. Es un caos el transporte sanitario, es un caos el cierre de las urgencias rurales, es un caos los hospitales, es un caos la contratación de gente proveniente del sector privado, es un caos la privatización de los hospitales. Ahora es un caos porque su consejería y usted como consejero es un caos, señor Echaniz. Es un caos. En fin, termino esta primera intervención, señor consejero, haciéndole un ofrecimiento. Un ofrecimiento que es muy sencillo. Puede contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, si lo quiere, si lo desea, para actuar en este conflicto, en este asunto del transporte sanitario terrestre. Desde luego, si usted es capaz mañana, fíjese qué fácil se lo voy a poner, de llamar a las empresas, a los representantes de los trabajadores, sentarse con ellos y buscar soluciones consensuadas, acordadas por todos. Le pido que cumpla con su obligación, no le pido ninguna... Señor Caballero, finalice.